estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Yo te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Eres Dios. Y que abre caminos en el desierto, y que hace brotar ríos en la soledad. Así es el Señor, que hace cosas nuevas, que nos llena de su presencia. Así eres tú, Señor glorioso, así eres. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás, siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando.
abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así eres. Glorioso, eres hermoso, milagroso, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Encendamos el fuego en el altar de nuestros hogares. A continuación, el mensaje de la palabra de Dios con el pastor Juan Daniel Buenaventura. Bienvenidos. Queridos hermanos, queridos amigos, hermosa iglesia del Señor, familias queridas que me escuchan, agradecidos con el Señor porque en cada familia hay una iglesia. Agradecidos con Dios porque aunque no nos estamos reuniendo en un solo lugar como lo hacíamos antes, ahora nos estamos reuniendo en muchos lugares en la ciudad. Y eso está bien, y eso es bueno, y es motivo de gratitud delante del Señor. Así que acompáñame a orar dando gracias a Dios por eso, por tener ahora esta extraña forma de ser, de comportarnos como iglesia, extraña para nosotros, pero bíblica. Finalmente así era como la iglesia primitiva se congregaba, en sus casitas, en cada hogar. Y así lo estamos haciendo nosotros hoy, direccionados primero por la voluntad gloriosa de Dios y segundo por las condiciones que nos obligan, pero así sean esas condiciones, creemos que esto es de Dios. Así que acompáñenme a orar dándole gracias al Señor por este momento. Padre, hoy agradecido, Señor, porque en nuestros hogares hay una iglesia, hay un altar. Hoy agradecidos porque este mensaje, Señor, está llenando nuestras casas de luz, de poder, de tu presencia. Hoy necesitados de la guianza de tu Espíritu Santo para entender tu palabra, meditar en tu palabra, conocerla, Señor, y llevarla por obra. Hoy pidiéndote, pues, Espíritu de Dios, que hables a través de mi vida y que abras los oídos de todos aquellos que escuchan, para que lo hagan con una fe simple, una fe sencilla, un corazón manso. En el nombre de Jesús declaramos que esta palabra traerá vida a la iglesia y vida a todos los que la escuchan. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos y amigos, familia querida, estamos en nuestro estudio del Evangelio de Lucas y nos corresponde hoy mirar el capítulo 9 de Lucas, versículo 46 al 50. Acompáñame, abre tu Biblia, Lucas 9, 46 al 50. Vamos a leerlo, por favor. ¿Listos? Dice la palabra. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Amén. Bueno, este texto
que también aparece paralelamente en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos, para que los quieran estudiar, y bueno, vamos a hacer referencia hoy también en estos evangelios en el estudio de hoy. Mateo 18:1, a partir del versículo 1, y Marcos 9, del 33 al 37, encuentran esta misma historia y habla acerca de un pecado que ha estado desde el origen de la humanidad en el corazón de los hombres. Es un pecado que no solamente afectó a Adán y Eva en nuestros orígenes, los orígenes de la humanidad, sino incluso a Satanás mismo cuando quiso ser igual a Dios. Es un pecado que podemos decir es el caldo de cultivo del resto de pecados que nos acompañan, y que es el orgullo. Hemos llamado nuestra enseñanza de hoy la pandemia del orgullo, pues porque así como la pandemia del coronavirus está a nivel mundial y afecta a todos, lo hemos visto, muy pocos se salvan, países o lugares. De la misma manera, el orgullo es mundial, es universal y afecta, ahí sí creo yo, a grandes y a pequeños. Está en todos nosotros y es algo que contamina profundamente nuestra vida, nuestra relación con Dios y la relación con las demás personas. Así que sobre este tema es que el Señor Jesús va a guiar a sus discípulos, y en un momento muy importante, porque ya han pasado aproximadamente 2 años y medio. Recuerden ustedes que Jesús estuvo 3 años con sus discípulos. Por lo tanto, esta recta final, estos 6 meses que aproximadamente faltan, el Señor, en esos 6 meses, el Señor necesita dejar a sus discípulos completamente listos para lo que será su ministerio. Y faltando 6 meses se encuentra en el corazón de estos hombres esta situación, este incidente del que habla Lucas y que deja ver el corazón de los discípulos, el orgullo. Y ellos aquí en este texto están discutiendo sobre quién sería el mayor de ellos. Ellos ya para ese momento han experimentado muchas cosas con Jesús. El Señor ya los había enviado a echar fuera demonios, y muchos de ellos, al ver cómo respondían, cómo se sanaban las personas y todo lo demás, pues pudieron considerar que tenían mérito en todo eso, y seguramente comenzaron a discutir, bueno, ¿y quién tendrá más poder? ¿Y quién ha hecho más demonios? ¿Y quién hizo más cosas? Y en fin, ¿quién será más importante? Seguramente Pedro, Jacobo y Juan dirían, no, nosotros, porque el maestro nos lleva a nosotros a lugares donde ustedes no, y en fin, bueno, cuántas cosas pudieran estar discutiendo ellos, porque en el corazón del hombre siempre está el deseo de estar por encima de los demás. Y Jesús notó esta situación allí, y Él se va a encargar entonces de coger esa raíz del orgullo y intentar arrancarla al corazón de los discípulos. Pero parece que no fue suficiente en esta ocasión, porque como les digo, ya a los 2 años y medio se da este relato, pero a los 3 años, ya cuando Jesús iba, la noche que iba a ser entregado, en la cena del Señor, en la última cena, pueden ustedes creer que en ese último momento aparece una vez más esta situación en medio de ellos, esta disputa de quién es el mayor entre ellos. Mira, acompáñame a Lucas 22, del 24 al 27. Allí en la cena del Señor se presenta una vez más este fenómeno, dice ahí la palabra. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino el mayor entre vosotros sea el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y Jesús les dice allí, muchachos, ustedes deben entender que para el mundo es mayor el que se sienta a la mesa. Pero en el reino de los cielos no es así. La sabiduría eterna, la sabiduría celestial es muy diferente. En la sabiduría eterna, el que sirve es el mayor. Por eso Jesús dijo, y yo estoy entre ustedes como el que sirve. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y es que la cultura judía en la que estaban envueltos los discípulos
en esa cultura, el ejemplo que ellos tenían, por ejemplo, de los dirigentes religiosos, era muy distinta a la que Jesús les estaba enseñando. Miren, los dirigentes religiosos de su tiempo les encantaba que la gente les viera cómo oraban en público, cómo daban limosnas, ¿sí? Cómo ayunaban, cómo incluso llevaban sus vestidos, todo con el fin de ellos quedar en un lugar de superioridad y ver a los demás como inferiores, a las personas comunes, verlos como gente que está por debajo de ellas. Realmente estos religiosos de la época estaban muy distantes de conocer verdaderamente lo que significa el liderazgo de un siervo, de el liderazgo humilde de un verdadero siervo. Y Jesús les estaba enseñando ese liderazgo, pero tristemente, allí después de 3 años, todavía ellos luchaban con ese asunto, como sé que tú, como sé que yo, también estamos luchando con ese orgullo que trae problemas en nuestra familia, que trae problemas en la iglesia, que trae problemas en nuestra sociedad, pero que en el reino de los cielos debe estar por fuera, debe ser eliminado, sacado. Entonces, quiero que miremos, analizando este texto de Lucas, la enseñanza, el mensaje que nos da el Señor en torno al orgullo. Quiero iniciar con este ejemplo. Cuando yo era niño, estaba en la escuelita, recuerdo en tercero de primaria, recuerdo muy bien, nos regalaron de Colgate, nos regalaron una cajita con un cepillo de dientes, una crema dental y unas pastillitas rojas que uno usaba para detectar dónde le estaban quedando mal lavados los dientes. Y bueno, yo recuerdo de niño haber hecho el experimento y haberme dado cuenta de que la gran cantidad de mis dientes estaban quedando mal lavados. Eso fue de niño. Cuando ya estuve grande, alguna vez también un odontólogo me propuso lo mismo. Me dijo, ¿por qué no ensaya y se da cuenta cómo está su cepillado? Yo en el fondo pensaba que yo me cepillaba bien. Creía que tenía una buena higiene bucal. Entonces hice el experimento de la pastillita y descubrí una vez más que mi cepillado no estaba siendo correcto. Esa pastillita estaba demostrándome que habían zonas que yo no cepillaba correctamente. Y eso iba a traer problemas pues a futuro. Esa pastillita, amados, ejemplifica la conversión de la persona a Cristo. Cuando uno se convierte a Cristo, es como si le pusiera así a los dientes esa pastillita y algo que estaba oculto ahora aparece ante nuestros ojos de una manera extraordinaria. El orgullo es algo que todos nosotros tenemos, pero que es difícil de detectar. Más en una cultura como esta, parecida a esa de los dirigentes religiosos de los judíos, en donde nosotros aplaudimos a la gente orgullosa, a la gente que se pasa por encima de otros. Valoramos a esas personas, en cambio a las personas que sirven, a las personas no les prestamos la misma atención. Nos gusta ser tenidos en cuenta, ser aplaudidos y los mejores lugares y en fin. Pero cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo nos da esa pastillita y cuando vemos nuestro corazón nos damos cuenta de cuánto orgullo hay en nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que la única manera en que un ser humano se puede dar cuenta qué tan orgulloso es a través del Espíritu Santo de Dios. Eso no lo puede hacer una persona sin el Espíritu de Dios. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios simplemente no se va a considerar orgullosa. De entrada no lo va a aceptar y no va a ver hasta dónde es orgulloso. El apóstol Pablo llamó a esa pastillita en Romanos 7. Aquí veo yo como más o menos una forma de ejemplificar este versículo con la pastillita roja de los dientes. Romanos 7, del 9 al 11. El apóstol Pablo, cuando se convirtió al Evangelio, pudo darse cuenta de la cantidad de manchas que tenía su alma. Cosas que el Espíritu solamente puede mostrar cuando hemos venido a Cristo. Y él lo dice así, en Romanos 7, del 9 al 11, y yo sin la ley vivía en un tiempo,
Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Y aquí él está diciendo que cuando él pudo entender el mandamiento y darse cuenta de cómo lo estaba él viviendo, se dio cuenta que ese mandamiento lo estaba llevando a la muerte. Estaba descubriendo su faltante. Estaba dándose cuenta que necesitaba de algo diferente para poder resolver su relación con Dios. Él hasta ese momento, ¿cómo se creía? Dice hebreo de hebreos. Y se creía cumplidor de la ley, se creía el superhombre, pero estaba matando a los cristianos y persiguiendo a Cristo y no se estaba dando cuenta. Pero fue una vez que el Espíritu Santo vino a su vida, él reconoce y se da cuenta de cuán grande es su pecado, cuán grande es su maldad. Ahora, él más adelante, en los versículos siguientes, habla acerca de que no fue suficiente con darse cuenta que era orgulloso, sino que ahora él sabía que había una guerra constante con ese orgullo en su vida, que el orgullo de ninguna manera es derrotado cuando tú lo descubres. Ay, sí, soy orgulloso y por haberlo descubierto ya se te quita. No, tú debes saber que el Espíritu Santo te va a mostrar que eres orgulloso, así como la pastica roja te mostró que te estaba cepillando mal tus dientes. No significa que ya nunca más te los tengas que volver a cepillar, porque ya descubriste dónde estaban mal lavados. Creo que al contrario, cuando tú descubres que efectivamente hay unas zonas donde hay más mugre, pues lo que significa es que tienes que trabajar más en esa zona y cepillarte mejor. Igual pasa cuando tú descubres que eres un orgulloso, el Señor te está diciendo, tienes que trabajar en esa área es de trabajarla. Y trabajarla a través de la palabra de Dios y de la presencia del Espíritu Santo. Y mire, el apóstol Pablo, cuando se da cuenta de eso, escribe allí en Romanos 7 del 15 al 24, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que cuando hemos venido a Cristo nos hemos dado cuenta que no nos podemos soltar de Cristo. Porque si nos soltamos de Cristo, lo que va a pasar es que ese pecado que mora en nosotros continuará gobernando nuestra vida. Así que si hoy el Señor te lleva a darte cuenta de tu condición de pecado y específicamente de orgullo, tú no puedes solamente quedarte con esa primera visión. Tienes que trabajar constantemente en esa área de tu vida, porque el pecado ese pecado de orgullo nunca se apartará de ti. Estará contigo siempre que tengas ese cuerpo. Solamente seremos perfectos en la eternidad, pero mientras estemos aquí tendremos que luchar y específicamente aquí contra este pecado del orgullo. Bien, analicemos el texto en los minutos que nos quedan. Según Marcos 9:33, que es el texto paralelo de Lucas, el que estamos viendo en Lucas 9, el escenario en donde ellos están es Capernaum, es decir, todavía están en la región de Galilea. Es una ciudad, recuerden ustedes, localizada al norte del mar de Galilea, donde Jesús tenía su centro de operaciones, donde pasó gran cantidad de su ministerio, y ya de ahí iba a pasar a Judea y a Jerusalén, donde iría a terminar su ministerio finalmente. Dice Marcos que estaban en una casa. Es muy posible que la casa en la que estuvieran fuera la de Pedro, porque Pedro vivía allí en Capernaum, y seguramente se hospedaban en la casa de Pedro, en la casa de alguno de ellos. Pero bueno, vamos a pensar que posiblemente es la casa de Pedro. Y dice el versículo 46. Entonces entraron en discusión, dice Lucas.
Tremendo, porque miren lo primero que genera el orgullo en las relaciones personales: discusión. Ellos, dice la palabra, que iban caminando hacia la casa de Pedro, vamos a poner que es la de Pedro, y mientras iban hacia la casa, iban peleando y discutiendo quién era el mayor. La discusión, recuerden, la discusión va a traer, por regla general, división. Va a traer conflicto, va a traer disensión. Recuerden que Satanás va a querer siempre dividir. Va a querer dividir tu familia, tu hogar. Va a querer también dividir la iglesia. Y cuando en medio de la familia y en medio de la iglesia hay corazones orgullosos, necesariamente habrá discusión. Y una vez dada la discusión, posiblemente todo termine en división. Por eso necesitamos tener mucho cuidado en torno a este tema del orgullo. Así que estaban preocupándose mientras Jesús estaba hablándoles de que Él tendría que ir a la cruz y morir, dar su vida. Ellos estaban preocupados por el reino, pero en el reino, ¿quién sería el mayor? ¿Quién sería el más importante en el reino de los cielos? Entonces vemos que el peligro revelado aquí es que el orgullo arruina la unidad y destruye las relaciones. Esas relaciones, las relaciones se mantienen firmes y unidas, no por las discusiones, no por el orgullo, sino por el amor sacrificial, por el servicio desinteresado, por el someterse los unos a los otros, por la entrega total. Eso sí genera unidad. Y eso es lo que para este tiempo en las familias, en las casas y en la iglesia necesitamos trabajar y conservar. Yo aprovecho esta predicación, amados, para hablarles acerca de que como iglesia tenemos un lugar de reunión que en este momento está cerrado, y eso ha hecho que muchos de nosotros no nos hemos podido volver a ver. Pero, amados, no significa que no nos podemos llamar, que no nos podemos comunicar. Esta enseñanza de hoy, yo quiero que nos lleve a afianzar la unidad en medio de la iglesia. Que tú puedas llamar a alguien que no has llamado, preguntarle cómo está, si necesita algo. Miren, como iglesia hemos repartido aproximadamente durante las semanas que llevamos un promedio de 5 a 6 mercados semanales. Los hemos distribuido en hermanos de la iglesia o en amigos de los hermanos de la iglesia. Pero es muy posible que muchos hermanos estén pasando muchas necesidades y nosotros no nos estemos enterando, a razón de que no llamamos, o a razón de que nuestro orgullo no nos permite pedir ayuda tampoco. Y es muy peligroso, porque en vez de lograr la unidad que necesita la iglesia del Señor, estemos propiciando división. Que cuando termine todo este proceso vayamos nosotros una vez más a hacer iglesia y descubramos que ya no hay con quién. Que la gente se distanció tanto que se perdió el vínculo del amor. Y así nunca, digámoslo así, pudiéramos volver a reunirnos en un lugar. Nosotros somos iglesia no porque nos reunimos en un lugar, sino porque el Espíritu Santo nos tiene unidos. Y esa unidad nos lleva a estar pendientes los unos de los otros. Te pregunto, ¿ya has llamado a alguno de tus hermanos? ¿Ya le has preguntado si necesita algo? ¿Si ha estado enfermo? ¿Cómo se ha sentido anímicamente? ¿Si necesita oración? Cuando el orgullo ataca, también ataca el egoísmo. Y solo me importa que yo esté bien. Y si los demás están mal, allá ellos. Pero, amados, ese no es el pensamiento de un verdadero creyente. Un verdadero creyente está pensando en las necesidades de los demás, ¿sí? Buscando la unidad. Aquí vemos que el orgullo buscó entre ellos que entraran en discusión. Versículo 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y entonces el orgullo siempre va a buscar como resultado creerse superior a los demás y calificar a otros como inferiores. Eso era lo que ellos querían, que se lograra determinar quién era superior y quién era inferior en medio de los apóstoles. Sin duda esto entristeció mucho el corazón de Jesús. Y de repente ellos estaban, como lo dije ahora, no sé si ya lo dije, lo repito, muchos de ellos estarían muy orgullosos de ver que el Señor los había enviado a predicar y habían sanado enfermos y echado fuera demonios, y se sentían
digámoslo así, respaldados por esos señales, esos milagros, esos prodigios. Y eso de pronto, esos logros, los hacían sentir a ellos en la necesidad de saber quién era el mayor. Pero se les había olvidado que los logros en los ministerios no dependen de las habilidades personales, sino del poder que Jesús concede. Ellos se les había olvidado que era Jesús el que concedía ese poder. Y ellos no era que lo hubieran hecho muy bien. Recuerden que venían de intentar echar fuera un demonio y no lo habían podido lograr. De pronto Pedro, Jacobo y Juan estaban con Jesús. Quizás ellos se podían creer más, porque Jesús lo estaba llevando a lugares donde a los demás no. Pero para nada Jesús no está interesado en que entre ellos se genere esa superioridad. Versículo 47. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Ya en el texto de Marcos, como les estoy hablando en el versículo 33 y 34, ya ellos cuando entraron en la casa, es que Jesús nota que algo están hablando y en Marcos les hace la pregunta de frente, les dice: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? ¿Ustedes qué venían hablando? ¿Qué era el problemita que tenían? Dice la palabra, seguramente ellos avergonzados, ellos callaron, porque en el camino, dice aquí el texto, habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ya por ejemplo, en el relato de Mateo sobre lo mismo, ese relato todavía muestra más descaradamente el pensamiento y la actitud de los discípulos, porque se atrevieron en ese relato habla acerca de que le preguntaron a Jesús: Señor, ¿por qué no nos dices tú quién es el mayor entre nosotros? ¿Por qué no nos sacas tú de las dudas? Dinos tú para que nos dejemos esta peleadera. Entre nosotros no vamos a poder, pero usted sí sabe quién, díganos quién. Yo creo que Jesús se rascó la cabeza, se sintió triste y dijo: ay, ¿yo qué? ¿Tú muchachos qué? Todavía no he logrado poderles enseñar. Pero dijo: bueno, dijo el Señor, les voy a hablar al respecto. Dice que tomó a un niño, posiblemente vamos a decir que era un hijo de Pedro, pues estamos en la casa de Pedro, posiblemente uno de los hijos de Pedro, puso al niño allí en la mitad de ellos, con el fin de ilustrar con el niño lo que significaba el tema de la humildad. Resulta que los niños eran los de menor categoría en la sociedad judía. A los niños, por ejemplo, a los niños menores de 12 años no se les podía enseñar la Torá o la ley de Moisés. Solamente a los niños mayores de 12 años se les comenzaba a enseñar la Torá. Un niño menor de 12 años, básicamente socialmente, no tenía importancia. Es más, las personas que pudieran dedicar tiempo a enseñarle a los niños la Torá antes de esta edad o cualquier cosa, consideraban como un desperdicio de tiempo. Entonces, el que Jesús tomara a un niño de estos y dijera lo que más adelante dice, por ejemplo, en Mateo, en el texto paralelo de Mateo 18, del 3 al 4, dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. O sea que es un niño de estos menor de 12 años. ¿Qué podía exigir de la sociedad? Un niño de estos no estaba exigiendo en ningún momento ser más que nadie, ni pretendiendo sacar a mostrar sus habilidades y talentos. Es más, eran, como lo vemos aquí, estaban en una categoría en medio de la sociedad como gente de menor importancia. Entonces, cuando ellos ven eso, lo que Jesús les está declarando a través de los niños, la idea es que ellos empezaran a entender que no se trataba de que ellos promocionaran sus supuestos logros, sino que más bien entendieran que debían humillarse y reconocer que en el reino de los cielos, a ese nivel, no hay que luchar rangos y no hay que demostrar logros, que simplemente la entrada al reino de los cielos se hace merecedora por la gracia de Cristo. Eso es lo que tenían ellos que entender, y que si querían ser grandes en ese reino, debían hacerse como niños, debían tomar una actitud muy diferente. Versículo 48: y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe,
y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así que esta declaración ilustra quizás la consecuencia más grave que tiene el orgullo en medio de nosotros. Y es que el orgullo va a propiciar que nosotros lleguemos incluso a mostrar desprecio hacia personas que Jesús considera hijos o hermanos. Podemos a través del orgullo degradar a una persona que para el Señor es tan importante como el resto. Cuando tú permites eso en tu corazón, estás pisoteando a un hijo de Dios, y al pisotear a un hijo de Dios, déjame decirte, estás pisoteando a Cristo. Cuando a ti no te importa la vida de tu hermano, cuando a ti no te interesa la situación por la cual está pasando tu hermano, cuando tú te consideras que mereces más que tu hermano, que te vaya mejor que tu hermano, que tengas una posición mayor que la de tu hermano, déjame decirte que según este texto estás rechazando a Jesús mismo, y al rechazar a Jesús estás rechazando al Padre. Es lo que dice el texto, y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Por lo tanto, cualquiera que rechace a un niño de estos, y cuando se refiere a niño, no nos podemos quedar en la idea de que está hablando de la infancia. Está hablando de los cristianos, está hablando de los creyentes. Porque todo creyente se hace como un niño. Y cuando tú no recibes a un creyente, cuando tú no te ocupas por la necesidad de un creyente, estás despreciando la misma vida y presencia de Cristo. Pero cuando tú recibes o atiendes a un hijo, a un hermano, a un hijo de Dios, a Cristo recibes. Y al recibir a Cristo recibes también al que envió a Cristo, o sea, al Padre. De manera que tengamos cuidado cómo nos estamos relacionando como iglesia. Así no nos estemos viendo, ni estemos yendo a la iglesia, ni compartiendo en el culto, ni todo lo demás. Tú sabes que puedes tener métodos y medios a través de los cuales puedes humildemente servir a tus hermanos. La responsabilidad no es solo del pastor o de los pastores o de los líderes. La responsabilidad es tuya y mía. Estamos todos en igualdad de condiciones de saber en qué condición está mi hermano. Y en esta crisis sí que el Señor demanda que estemos pendientes los unos de los otros. ¿Qué dice la Biblia que demostrará al mundo que somos hijos de Dios? Si nos amamos los unos a los otros. ¿Quieres realmente testificar del amor de Cristo? Preocúpate por cómo está tu hermano, no solo por tu familia. Si tu familia está bien, levanta tus ojos y mira, porque hay una necesidad al lado de tu casa. Ahí nomás vas a encontrar a alguien que necesita de ti. Y no necesariamente económicamente. Necesita una oración, necesita un consejo, necesita compañía. Necesita una voz de aliento. Amén. Allí en Mateo 18:6, Jesús identifica entonces a estos niños como creyentes. Eso debe quedar claro, no es infancia. No queda en tu mente eso. No, son creyentes, eso significa, ¿sí? E incluso dice, y el Señor se identifica tanto que dice que cualquiera, en el versículo 18, en el capítulo 18 de Mateo, versículo 6, hablando de este tema, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, ojo, no a los niños, a cualquier hijo de Dios, a cualquier creyente, cuando alguien, a través del orgullo, de su mal ejemplo, de su pecado, hace tropezar, es decir, seduce a que otro hermano peque, dice el Señor, le molesta tanto eso que dice, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Cuando alguien defiende su posición de superioridad, jamás va a estar interesado en servir a otro, sino en que me sirvan, en que los demás giren en torno a mi vida. ¿Cuántos creyentes se apartan de la iglesia porque no me llamaron, es que no me saludan, es que no me tienen en cuenta, es que no sé qué y es que lo otro? Ven, listo, sí, necesitamos mejorar en eso, necesitamos estar pendientes los unos de los otros, pero tú no te puedes llenar de orgullo si no te han llamado, si nadie ha estado pendiente de ti, por favor, no. A ti también el Señor te dice, ven, humíllate y pide ayuda. Hay muchas personas que prefieren aguantar hambre a pedir ayuda.
Prefieren morirse de una fiebre, de un malestar, que pedirle a alguien que les lleve una guapanelita. No, eso tampoco está bien. Eso también es orgullo, amados. Entonces, aquí el Señor está diciendo, miren, ojo, cuidado con el que haga pecar a un hijo mío, a un creyente. Miren, es mejor que se amarre una piedra de molino. Usted sabe que el molino era una, digámoslo así, una herramienta, una máquina para procesar, para moler el trigo. Y esa piedra era inmensa, la tenían que mover con caballos. Así que si alguien se amarra al cuello una piedra de molino, pues se hunde a la velocidad más impresionante y se ahoga. Así que bien, amados, cuidado entonces con el versículo 48, porque degradar o mostrar desprecios hacia uno de los seres o de los hijos del Señor es deshonrarlo a Él, es deshonrar gravemente al Señor. Versículo 48, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Miren qué tremenda es la filosofía del reino de los cielos, tan diferente al de la tierra. El de la tierra dice que aquí hay que ser grandes, hay que buscar la grandeza. El reino de los cielos no. El reino de los cielos, el más pequeño es el más grande, el que sirve, no el que es servido. Mientras que el orgullo lleva a que las personas se enaltezcan, lleva a que impongan su orden, lleva a que logren sus ambiciones, lleva a recibir alabanza de los demás y atención de los demás. La humildad del Señor lleva a la realidad del Señor, es que el humilde termina siendo el que sirve a los demás y no está buscando ser servido. Las personas verdaderamente grandes en el reino de los cielos no son precisamente las que se abren paso a empujones, no son los que todo el tiempo están buscando honra, que le den honra, no. Las personas verdaderamente grandes en el reino de los cielos se someten a otros, consideran a los demás como superiores, son humildes y buscan siempre exaltar con lo que hacen al Señor. Y termina el texto con el versículo 49 y 50, dice: entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Es decir, en este momento, después de que Juan escucha todo lo que el Señor les enseña, Juan se queda pensando, dijo: ay, ¿será que la embarramos cuando a alguien, no dice quién, le prohibimos que echara fuera demonios en nombre de Jesús? Ellos no sabían si Jesús estuviera de acuerdo o no. Lo que los lleva a ellos a prohibirles que lo hagan, a prohibirle a este hombre que haga eso, es porque no está en la rosca, porque no está con Jesús. Entonces Jesús, le dice en el versículo 50, Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. En otras palabras, aquí Jesús está aprobando lo que este hombre estaba haciendo. Jesús lo conoce, Jesús sabe quién es. No es que Jesús esté dándole permiso a cualquiera de que lo haga, porque él también fue muy enfático y dijo que nosotros debíamos desenmascarar a los falsos maestros, a los falsos apóstoles, que muchos al final de los tiempos van a decirle: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, y Jesús les va a decir: no los conozco. Al parecer este hombre era conocido por Jesús y tenía una fe real, porque de lo contrario Jesús le hubiera dicho a Juan: no, bien Juan, bien hecho, hermano, porque es que ese es un falso maestro. Pero no, aquí Jesús le dice: no se lo prohíban, Él está con nosotros. En otras palabras, muchos de nosotros solamente tenemos en estima a los que están con nosotros, a los que son de nuestra rosca, a los que son de la iglesia, por ejemplo. ¿O cuántas iglesias ven a otras iglesias como inferiores? Porque no tienen la alabanza que tienen, porque no tienen los recursos que tienen, el edificio que tienen, y se juzgan los unos a los otros y se menosprecian los unos a los otros. Jesús está diciendo: no, ojo con eso, es que el que no está contra nosotros, por nosotros es. Y amados, es algo que no podemos nosotros catalogar a la gente por ese tipo de cosas, o a los hermanos o de otras iglesias. Yo creo que ni a usted ni a mí nos gustaría eso, que nos cataloguen porque no somos de X o Y iglesia y nos digan que no somos del cuerpo de Cristo, por ejemplo. Si ese grupo
o ese falso maestro es un falso maestro, es diferente. Pero cuando hay una iglesia, cuando hay un pastor, cuando hay un grupo que humildemente buscan del Señor, que están entregando su vida a Cristo, que están haciendo la obra del Señor, aunque no estén con nosotros, aunque no sean bautistas, aunque sean de otra denominación, nosotros debemos respetarlos, amarlos, ayudarles, apoyarlos. No se lo impidáis, dijo Jesús aquí, porque está el hecho de que nos creamos de mejor familia, que tú te creas más cristiano que cualquier otro. No es que nosotros somos los verdaderos, es que nuestra iglesia es la única que salva, no, ojo con eso, amados. Ustedes no saben en el mundo cuántas personas están dando la vida por Cristo. No sabemos cuántas personas están viviendo para el Señor y nosotros muchas veces, orgullosamente, nos creemos los únicos. Siendo que realmente, analizando este texto, nos damos cuenta que si algo hemos logrado en el Señor, ha sido por su gloria, por su misericordia, no ha sido por nuestras capacidades. Así que también allí el Señor nos da una enseñanza respecto a otros y a la obra de otros. Valoremos la obra de otros. No te preocupes solo de los bautistas. ¿Conoces a algún hermano de otra iglesia? Ámalo igual, sírvele igual, llámalo igual, pregúntale, atiéndele, llévale el mercadito igual. No importa. Ellos son hermanos en Cristo y están buscando al Señor. Bien, así que con esto Jesús enseñó que cuando se promueve la exclusividad, estamos promoviendo el orgullo. Pero cuando somos humildes, promovemos la unidad. Y yo he querido que seamos esa clase de iglesia, una iglesia que promueva la unidad, que no nos creamos más que otra iglesia, que aprendamos a valorar lo que otros hacen, a respetar lo que otros hacen en el ministerio. Para que concluyamos, para terminar y orar, decirles que tan solo el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, puede penetrar el corazón más orgulloso y más obstinado y humillarlo, y volverlo un corazón contrito y un corazón arrepentido. Así que ábrele tu corazón al Espíritu de Dios. Ábrele tu corazón a la palabra. No hay otra forma de ser humildes. No existe ninguna terapia, no hay nada. Frente al espíritu del orgullo, al pecado del orgullo, solo el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios podrán llevarte a tener un corazón humilde. Solamente cuando la palabra de Dios y el Espíritu Santo te muestren tus dientes rojos, como veíamos ahora, te señalen tu pecado, ahí podrás entender que eres un orgulloso. Mientras tanto, te verás como alguien que no tiene nada mal. Pero tremendo, que quien se acerca al Espíritu de Dios y a la palabra de Dios descubre qué tan orgulloso es. Y ojo, porque ese pecado fue el que llevó a Satanás a ser echado del cielo, y fue el pecado que llevó a que Adán y Eva pecaran, creerse iguales a Dios. Finalmente los dejo con este texto que nos lleva a tener un tiempo de unidad ahora, durante este periodo tan complejo que está viviendo la humanidad. Filipenses 2, del 3 al 4. Filipenses 2, del 3 al 4, dice la palabra, dice el apóstol Pablo: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Amados, nada hagamos por contienda o por vanagloria, ni siquiera llevemos un mercadito por vanagloria. Ojo, guardemos nuestro corazón, porque a veces somos motivados a darle algo a alguien solamente para saciar nuestro orgullo y nuestra vanidad, y que nos tomen la foto y que vean que estamos ayudando. Dice aquí la palabra, no, si tú lo vas a hacer por eso, mejor no hagas nada. Si es por orgullo, no lo hagas. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esposos, ustedes que me escuchan, que nuestra cultura nos ha enseñado que el hombre es el superior en la casa, el que manda, que todos deben girar alrededor de él. Ojo, varones, el Señor nos está diciendo que nosotros debemos estimar a los demás como superiores. Tus hijos son superiores, tu esposa es superior. Esa es la mentalidad de un varón de Dios, es la mentalidad de un creyente, cuando siempre ve a los demás como superiores. Y cuando tú ves a los demás como superiores, tú quedas en un segundo plano.
tengamos cuidado porque el maltrato en nuestros hogares, en Manizales, está matando más mujeres que el coronavirus. Por ahí me dieron un dato, no sé qué tan real es, que ya han muerto 12 mujeres en la ciudad de Manizales a causa del maltrato en los hogares. Creo que ni siquiera el coronavirus ha matado tantas. Así que tengamos cuidado, varones, de cómo reaccionamos, qué tan agresivos somos. Si nos ponemos en el modo de servicio, vamos a pasar tiempos de mucha bendición en nuestra familia. Y lo hablo para todos. Todos debemos estar en el modo servicio. Servir a los demás, lavar los platicos, barrer, tender la cama, hacer el mandado. Si todos tenemos la mentalidad de siervos, de humillarnos ante los demás, hacer las cosas pensando en los demás como superiores, la gloria de Dios va a estar en nuestras casas, la bendición del Señor va a estar sobre nosotros. No es tiempo de estar pensando quién es superior o que todos me tienen que servir a mí. No, amados, el llamado es para que tú te pongas en modo servicio. ¿Quién necesita? ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién voy a llamar? ¿A quién le voy a dar una ayudita? ¿Por quién voy a orar? Ese es lo que el Señor está pidiendo de nosotros en este tiempo. Este tiempo es maravilloso porque tienes la oportunidad de servir a otros de una manera muy impresionante, como quizás antes no. Dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. No, yo ya merqué. No, yo ya tengo mi alacena y mi nevera llena. Yo ya estoy bien. No, dice aquí, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No te está diciendo que no merques para ti, ¿no? Hazlo, es tu familia, es tu casa. Pero también dice, también, sino cada cual también por los otros. Preocúpate por otros, no solo por ti, por tu vida, no solo por tu casa, preocúpate por los demás. Con eso quiero que me acompañen a orar y a decirle al Señor que en este tiempo, que aunque no nos vemos, la unidad se incremente. Podemos ser más unidos que cuando nos reuníamos los domingos y los jueves en el templo. Podemos lograr más unidad en este tiempo. Y yo creo que el Señor nos está llamando a eso. Así que les invito a que oremos en este momento por esta palabra, Señor y Padre Santo. Gracias por tu preciosa palabra. Yo necesito que tu Espíritu Santo revele a mi vida qué tan orgulloso y altivo soy. Yo sé que en mí, como dice el apóstol Pablo, habita el pecado y que muchas veces lo que quiero hacer no hago. Pero yo sé que tu Espíritu, yo sé que tu presencia, yo sé que tu palabra me pueden enseñar, me pueden guiar y ayudar a ser esa clase de creyente, a ser ese siervo que tú necesitas para este tiempo. Yo sé que a través de tu palabra yo puedo mantener una condición humilde, Señor. Tu palabra dice que a los orgullosos los miras de lejos y a los humildes los atraes, los acercas y los exaltas. Permítenos, Señor, ser humildes de corazón, mansos y humildes como tú mismo lo enseñas, Jesús. Nadie más humilde que tú, que dejó su trono de gloria por venir a morir en una cruz por nosotros. Permítenos en nuestras casas ser siervos de los demás. Permítenos, Señor, en nuestra iglesia ser siervo de los demás. Permíteme interesarme por la necesidad de otros. Permíteme sentir, Señor, el dolor de otro, la urgencia que otro tiene. Que en este tiempo, Señor, quizás las cosas se pongan más difíciles, pero aparezca una iglesia gloriosa que se sostiene a sí misma, que se cuida, que se guarda, que se provee, que tiene todas las cosas en común, que se ayudan. Señor, que este tiempo sea para revelar al mundo que la iglesia es tu cuerpo, Señor, indestructible, un cuerpo firme, unido entre sí, que avanza a pesar de las dificultades. Bendice, Señor, a tu pueblo con unidad y entréganos más amor los unos a los otros, ahora que no nos estamos reuniendo, pero tenemos un celular, tenemos un mensaje de texto, tenemos infinidad de recursos para estar unidos y para estar pendientes los unos de los otros. Por favor, Señor, ayúdanos en esto, en el nombre de Jesús, sembrando a través de tu palabra la humildad en nuestro corazón y a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. El Señor me los bendiga grandemente. Nos estaremos escuchando el próximo domingo. Dios los bendiga.